Alfredo Coutinho, director para América Latina de Economy.com. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Primero que nada, creo que puse palabras en tu boca porque tú no estás de acuerdo con la apreciación del presidente de México, estoy suponiendo, de acuerdo al reporte, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una visión diferente de lo que le puede pasar a la economía mexicana. Perfecto, nada más para estar seguros de eso. Ok, este reporte lo van a sacar ustedes el miércoles, pero lo más interesante de todo esto es que no solamente ustedes o tú estás pensando que la economía de México lejos de no está nada bien, sino que encima pudiera caer la economía pudiera sufrir tanto como sufrió con la crisis del tequila en el 95. Y esto es extremo, es extremo. ¿Cuáles son las determinantes que te dan a ti pensar esto? Bueno, en primer lugar, dos cosas, Alberto. La primera es que nadie había anticipado que la recesión en los Estados Unidos y en el resto del mundo, particularmente en Europa, iba a ser de la magnitud como lo estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Nadie pensaba que Estados Unidos iba a caer alrededor de 3%, Europa otro tanto, Japón, y que muchas economías se iban a ver también inmersas en un proceso recesivo, de tal manera que la caída de la economía a nivel internacional ha sido mucho mayor de lo originalmente esperado. Eso ha golpeado de manera más importante a las exportaciones mexicanas, por un lado. Y por el otro, nosotros consideramos que si bien es cierto que hubo una respuesta de política económica de parte del gobierno mexicano, esta ha sido parcial y ha sido incompleta, específicamente en términos de la política monetaria, por las razones que se comentan en el documento, pero esto ha hecho que las medidas de política anticíclicas implementadas por el gobierno mexicano pues no hayan dado los resultados esperados, de tal manera que la economía mexicana sí está presentando una contracción mucho mayor de lo que originalmente se había anticipado, y esto nos hace pensar que de empeorar las condiciones en los próximos meses, eso podría llevar a una contracción económica cercana al 6% para México. ¿Qué es lo que la economía se contrajo cuando el 95, verdad? Así es. Ahora, eso es lo único que sería similar a lo que sucedió en México en 1995, nada más la magnitud de la contracción económica, pero nada más. En aquel entonces, y esta es pregunta, en aquel entonces porque las tasas de interés se dispararon al 100%, la banca entró en crisis total, ese tipo de elementos nos están viendo acá en este momento. Así es, efectivamente, hay que hacer mucho énfasis en que si bien es cierto que nosotros estamos previendo que se pudieran dar las condiciones para que la contracción económica en el país fuera similar a la de 1995, no estamos diciendo que la crisis económica en el país va a tener las mismas características de aquel entonces, porque efectivamente en aquel entonces había otros factores muy delicados, la economía se encontraba en una crisis con muchos desequilibrios macroeconómicos, teníamos un tipo de cambio desalineado, teníamos inflación, déficit fiscal, déficit externo, de tal manera que la situación ahora es totalmente diferente, pero la contracción, la magnitud de la caída que pudiera reportar la economía mexicana pudiera ser similar. Ahorita nosotros estamos considerando y estamos pronosticando que México podría tener una contracción de alrededor de 4.5% durante el presente año, pero si las cosas se empeoran en los próximos meses, eso podría llevar a la economía mexicana a una contracción de entre el 5 y 6%. Claro, ahora tú criticas, tú señalas y acabas de mencionar sobre las acciones de las autoridades monetarias de México. ¿Qué es lo que les faltó hacer en tu opinión? ¿O qué fue lo que hicieron mal? Bueno, en primer lugar yo creo que no hicieron algo mal, sino que la respuesta de política monetaria se dio con algún retraso. De hecho, ningún banco central en América Latina empezó a reaccionar hasta principios de este año. Sin embargo, en el caso de México, a pesar de que reaccionó a principio de este año, lo hizo de manera muy lenta y de manera muy vacilante, de tal forma que en enero recortó la tasa en medio punto porcentual y después ese recorte se redujo a nada más 1/4 punto porcentual en febrero, para después actuar de manera ligeramente más agresiva en marzo. ¿Por qué? Pues vamos a tener que cerrar ya pronto la entrevista. ¿Por qué crees que no actuó de la manera que se requirió, Alfredo? Bueno, particularmente por el caso de la inflación en el país no estaba cayendo de manera tan acelerada como sí caía en otros países de América Latina. Eso contuvo al Banco Central Mexicano para determinar un manejo de política monetaria mucho más agresivo, como sí lo hicieron otros bancos en América Latina. Esa fue la razón principal. Ya, Alfredo Coutinho, director para América Latina de Economy.com. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita, como siempre. Es un placer, Alberto.